Cordial saludo, soy Julio César Sandoval, perteneciente al grupo 208018-3 del curso de microondas. Nos encontramos aquí para desarrollar la actividad 5, sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3. Comenzamos con las ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda electromagnética? Por definición, una onda electromagnética es un desplazamiento de energía que se mueve a la velocidad de la luz. Es un concepto bastante sencillo, pero tiene unas componentes que ya vamos a hablar sobre ellas. Tiene una dirección y obedeciendo al campo, a la regla de la mano derecha, espaciadas a 90 grados, se encuentran su campo eléctrico y su campo magnético. Como lo ve la gráfica, se encuentran distanciados a 90 grados, por eso son opuestos el uno al otro. Las ondas electromagnéticas poseen unas cualidades, unas características. Vamos a hablar ahora de la longitud de onda, la frecuencia y el periodo. Estos tres componentes se encuentran relacionados en estas dos ecuaciones, donde relacionamos la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, o inversamente también podemos saber que la frecuencia puede ser la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Asimismo, el periodo equivale al inverso de la frecuencia y la frecuencia a la inversa del periodo. Aquí en la gráfica podemos observar que el periodo de una onda electromagnética es la distancia el tiempo que se gasta entre las dos crestas de una onda, ¿sí? Entre dos crestas o entre dos valles. Es la distancia mientras la onda vuelve a pasar exactamente por el mismo punto. ¿Qué es un frente de onda? Un frente de onda es el lugar geométrico del conjunto de puntos que en un instante de tiempo se encuentran en fase. Como podemos observar en esta gráfica, los lugares, cada uno de estos círculos concéntricos, en el lugar donde una piedra puede caer sobre un estanque de agua tranquilo, es un frente de onda. Entonces, por eso se marcó aquí de color amarillo. Aquí afuera hay otros frentes de onda. Y es, como lo indica el concepto, es el conjunto de puntos cuando el tiempo y la onda se encuentran en fase. ¿Qué es la polarización? La polarización es una propiedad de las ondas electromagnéticas para oscilar en más de una dirección debido a que están compuestas, como indicaba anteriormente, de un campo eléctrico y un campo magnético espaciado a 90 grados. Eso permite que oscilen en dos planos diferentes, perpendiculares a la dirección de propagación, así como se indicaba por la regla de la mano derecha. La polarización puede ser de tres clases, ya sea lineal, cuando sus componentes están en fase o están espaciadas a 180 grados, la circular, cuando las componentes están espaciadas a 90 grados, o la elíptica en cualquier otro caso, ya no sea que no sea 90 ni 180 grados. En ese caso se da la polarización de tipo elíptico. ¿Qué son las microondas? Las microondas son unas clases de ondas electromagnéticas o un segmento del espectro electromagnético que está comprendido entre 300 MHz y 30 GHz. Eso lo podemos ver acá. Vamos a encontrar la longitud de onda de una velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre una frecuencia de 3 por 10 a la 8 Hz, es decir, 300 MHz, que sería la onda de UHF más pequeña que existe. Tendríamos una onda de 1 metro, esa es la onda más larga, que es para la frecuencia más baja. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por tanto, la onda más grande, que sería de 300 GHz, que sería 3 por 10 a la 11, la podemos encontrar longitud de onda igual la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sobre una frecuencia de 3 por 10 a la 11 Hz, nos va a dar una onda de 1 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 1 milímetro. Entonces, ahí podemos corroborar que las microondas se extienden en longitudes de onda que van desde 1 milímetro hasta 1 metro. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de las microondas? Las microondas se usan en radiodifusión, de radio y televisión. Se utilizan en nuestro medio en la comunicación entre celdas en telefonía celular. Se utiliza en Wi-Fi
para conectarse a los dispositivos inalámbricos en comunicaciones satelitales, ya sea punto a punto o punto a multipunto. ¿Cuáles son las ventajas de las microondas? Tiene dos ventajas características y es la capacidad de transmitir una gran cantidad de datos debido al ancho de banda y a la multiplicidad de canales que pueden utilizarse de manera simultánea, y asimismo una economía en su implementación debido a que es más económico implementar un sistema de microondas que extender un cable, por ejemplo, en una zona rural. Tiene también unas desventajas, y es que son sensibles a efectos climáticos, a las condiciones atmosféricas adversas, sensibles a la radiación electromagnética. Por eso al momento de establecer un radioenlace se debe establecer qué incidencia tienen otras redes que se hayan extendido o otros enlaces que se hayan implementado en el sector donde vamos a implementar el nuestro. Asimismo, se requiere el cumplimiento de la línea de vista para tener una distancia óptima de transmisión, y a distancias superiores a 50 kilómetros se requieren repetidores para poder repotenciar la señal o redirigirla debido a los efectos de la curvatura de la Tierra, como lo vimos en el diseño del radioenlace en la unidad anterior. Las bandas de frecuencia de las microondas están señaladas en esta gráfica de color azul. La gráfica en total comprende todas las denominaciones y características que van las bandas de extra bajas, las super bajas, ultra bajas, muy bajas, bajas, medias y altas. Las microondas son las de más alta frecuencia, frecuencias muy altas, frecuencias ultra altas, frecuencias super altas y frecuencias extra altas. Como podemos corroborar, las desde el bandas de 300 MHz hasta 300 GHz. Y sus aplicaciones van desde comunicaciones móviles por walkie-talkie, bomberos, policía, televisión y radio en FM, la telefonía móvil, las comunicaciones móviles, los enlaces de radio, canales de TV, radares y comunicación celular, radares, comunicaciones satelitales y radioenlaces terrestres de gran distancia en el caso de la super alta frecuencia, y en radioastronomía y radares de precisión en las extra alta frecuencia. ¿Qué es el dividendo digital en Colombia? El dividendo digital es un rango del espectro electromagnético que se utilizaba anteriormente para difusión de televisión por UHF. Cuando en Colombia se cambió el estándar de la televisión analógica a la televisión digital terrestre o TDT, ese espacio quedó libre. Entonces, como ya no se utiliza en esa transmisión de UHF, quedaron libres desde los canales 52 al 69, que van desde los 698 a los 806 MHz, y quedó libre para el uso de las telecomunicaciones. El Ministerio de las TIC, mediante la resolución 2623 del 2009, estableció una serie de parámetros y plazos para que los operadores que estaban explotando estas frecuencias las devuelvan al Estado para poderlas utilizar y asignarlas principalmente a tecnologías 4G, con el fin de extender la cobertura de red de banda ancha de Internet a zonas rurales apartadas de nuestro país. Esa es la principal función del dividendo digital en Colombia, para romper o cerrar la brecha digital que existe en nuestro país. Hay unos escenarios de aplicación especial, como hablamos anteriormente. Tienen muchas aplicaciones debido a que pueden transportar una gran cantidad de información mediante muchos canales de manera multiplexada. ¿Qué pasa en Colombia? Podemos utilizarlas en telefonía celular para comunicar las celdas e intercomunicar a los usuarios. Para la radiodifusión, ya sea de radio o televisión, se envía por satélite, se envía al satélite la señal y se recibe en otra estación receptora para luego repartirla o distribuirla a los usuarios finales. En Wi-Fi o en WiMAX también, porque son redes Wi-Fi que trabajan con microondas para comunicar edificios, áreas, dependiendo de la topología que se quiera implementar, y asimismo en sistemas de radioenlace, como indicábamos anteriormente, ya sea de punto a punto o de punto a multipunto. Esas son las aplicaciones más específicas de
de las microondas. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes de la intervención de nuestros siguientes compañeros. Muchas gracias.